Bueno, hola, soy Iram y vamos a hablar de la importancia de la evaluación de las ciencias experimentales. Yo creo que es un tema bastante importante porque las ciencias experimentales en la vida de un estudiante son importantísimas, ya que como alumnos nosotros estamos acostumbrados a aprender de manera teórica, sin manera de comprobación. Las materias se prestan para esto, pero en materias que tienen que necesitar una comprobación para ver si el aprendizaje es bueno, son las ciencias experimentales, porque en base a lo teórico tú haces una práctica en lo cual tú estás experimentando si lo que te están diciendo es realmente cierto. Entonces, como aprendizaje, el alumno aprende bastante, ya que no solo lo ve teóricamente, sino también lo lleva a la práctica y eso lo hace aprender el doble. Entonces, voy a mencionar ciertos puntos que yo creo que son importantes para evaluar una ciencia experimental y poniendo ejemplos, ya que tuve la oportunidad de haber tenido un experimento hace unos días y voy a practicar un poquito de mi experiencia acerca de ello. Bueno, vamos a hablar un poquito del papel del docente en este proceso de la evaluación de las ciencias experimentales, que el docente es una guía. A final de cuentas, él es el que te instruye el tema, él es el que te explica. Primero, vamos por partes, él es el que te dice qué es el tema. Después, él es el que te lo explica y el que te instruye. Estamos hablando de lo teórico. Entonces, pasando a lo práctico, ahora él es tu guía, él es el que te va a decir los pasos, los procedimientos y las formas de hacerlo. Entonces, yo creo que el docente tiene un papel bastante importante y él es el que va a evaluar esta ciencia experimental, que a determinadas cuentas, la forma en la que va a darse cuenta si tú tienes esas habilidades para hacerlo es determinando si tienes las capacidades para poder haber creado este experimento. Me gustaría platicar un poquito de la experiencia que yo tuve al realizar un experimento de los fluidos no newtonianos. Hace unos días yo tuve la experiencia de haber compartido un experimento con nuestros compañeros que fue acerca de los fluidos no newtonianos y tuvimos la dicha de poder haber empezado con un objetivo. Yo creo que eso es parte de la evaluación de una ciencia experimental. Empezar con un objetivo del por qué hacer las cosas, no solo es hacer por hacer, es hacer con un objetivo en mente. Entonces creo que es bastante importante empezar con un objetivo, el cual era aprender que había fluidos newtonianos y había fluidos no newtonianos. Que esto en explicación era porque los fluidos no newtonianos no siguen la ley de la viscosidad como le decía Newton. Entonces ese es el objetivo de un proyecto. Entonces posteriormente eso es el primer paso. Después lo vas a realizar. Aquí es donde el docente también lo puede empezar a calificar si lleva las porciones que se necesitan, si lleva los materiales que se necesitan, si lleva los materiales que pidió. Son diferentes rúbricas que tú puedes empezar a llevar para poder evaluar una ciencia experimental. Como les dije, a final de cuentas desde ahí puedes empezar a calificar, desde el objetivo, desde saber del por qué lo vas a hacer, cuál es la finalidad de hacerlo, cuál es el objetivo de hacerlo, que es puedes mostrarle a tus compañeros o en este caso tú como alumno aprender que hay fluidos newtonianos y hay fluidos no newtonianos. Entonces es importante. Después los materiales, la forma en que tú calificas para ver si puedes hacerlo bien es con los materiales y las habilidades que tienes para hacerlo, porque claramente en lo teórico también te deben de enseñar cómo hacerlo. Entonces si tú no pusiste atención, si tú no sabías cómo hacerlo, se van a dar cuenta, porque no sabes poner las cantidades necesarias, no sabes poner los recipientes necesarios para hacerlo. Entonces es una forma de evaluarla. Entonces es importantísimo tener en cuenta que la teoría es igual de importante que la práctica, porque si tú no sabes cuánta medida, cuánta agua, cuánta maicena, cuánto tienes que poner, no vas a salir, no va a salir. Y es un experimento que a final de cuentas es muy bonito porque aprendes y también es muy fácil de calificar. Ya para terminar me gustaría decir que la importancia de evaluar las ciencias experimentales es fundamental y más para refutar si el alumno tuvo un conocimiento adquirido o si realmente no lo tuvo. Y me gustaría terminar diciendo que es una materia bastante bonita en la que los alumnos aprenden muchísimo y yo creo que realmente va de la mano el aprender con el experimentar y deja de ser un poquito aburrido y deja de ser bastante teórico y pasa a ser un poquito más divertido y práctico. Muchas gracias y esa fue mi explicación.